Alberto Bengolea, candidato presidencial por el PPC, que me imagino, para empezar, tiene algún comentario que hacer sobre la entrevista que acaba de escuchar. ¿Cómo está usted, Alberto? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte y saludar a todo el país. Buenas noches. No, se lo pregunto porque usted desde el principio de la campaña siempre había enarbolado o había empuñado una bandera pues que advertía de las candidaturas de izquierda. La del profesor Pedro Castillo es claramente una candidatura bien a la izquierda y ha despertado el interés en ciertas regiones del país. Por eso yo le pedía una observación al respecto. Sí, nada, simplemente la misma observación de siempre. Estas son las recetas pues de la izquierda internacional que han hundido ya varios países. Han hundido a Cuba, hundieron a Nicaragua, hundieron a Venezuela, casi hunden a Argentina, lo han dejado muy mal parado, Ecuador, a Bolivia, y nos trae las mismas recetas trasnochadas que no sirven para nada, pues, por el amor de Dios. Ahora nada más lo escuchaba decir que quiere hacer un ministerio de la ciencia para que nuestros jóvenes... O sea, más burocracia. Dice que el Estado es corrupto y que no sirve, pero más burocracia. Vamos a hacer más ministerios, ¿no es cierto? ¿Para qué? Total, ¿quién lo entiende? Vamos a convocar una asamblea constituyente. ¿Por qué no vamos por partes? Primero veamos si este Congreso que tenemos es más o menos mejor que el que ya tenemos actualmente y si la población le parece correcto antes de nombrar más congresos, que es lo que le encanta a la izquierda, ¿no? Más ministerios, más congresos, más burocracia, más corrupción, más vivir de la mamadera del Estado, como han hecho casi siempre las posiciones de partidos como el de él, así que no hay mucho más que decir. Creo que ya todo lo que tenía que decir con respecto a ellos lo dije en el debate y lo sostengo por supuesto. O sea, hoy, y sabiendo tú, Enrique, creo, porque me has escuchado más de una vez, que yo me siento tan lejano de estas posiciones de izquierda como de las posiciones de derecha, para graficarlo, me siento tan a la derecha de Verónica Mendoza como a la izquierda de López Aliaga. Estando en esa posición equidistante, creo que hoy la amenaza real viene desde la izquierda, ¿no? Es terrible. O sea. Pero esa equidistancia, ¿cómo se procesa a la hora de gobernar? ¿Se fue el audio? ¿Se fue el audio? No. No, te escucho bien, yo te escucho bien. Esa equidistancia, ¿cómo se procesa a la hora de gobernar? Es decir, cuando usted me dice, estoy a la izquierda de López Aliaga, a la derecha de Verónica Mendoza, ¿y qué hablamos cuando hablamos del Estado? Porque claro, hay acá una suerte de dos posiciones. Hay probablemente una posición que glorifica las capacidades del Estado peruano, que ya sabemos dónde están, pero hay otra posición pues que dice, oye, nada, vamos con todo, ¿no? Los privados somos los que vamos a sacar adelante. Esas son me va usted graficando, pero ¿cómo se procesa? ¿Cómo se aterriza en una receta? Acabas de narrar las dos grandes diferencias, digamos, en lo que respecta al tamaño del Estado, ¿no? La posición de la izquierda tiene un tamaño gigante, total. Contra más a la izquierda estés, el tamaño del Estado es más grande. Es la lectura de Marx, es la consecuencia de Marx y Engels, ¿no? Marx y Engels decía que había que generar una dictadura del proletariado para desde el Estado eliminar la propiedad privada y lograr la igualdad. Así que necesitaba que el Estado controle todo. Al frente tienen las posiciones, digamos, que nacen de Adam Smith, que son las posiciones liberales en la economía, que te dicen el Estado mejor que no se meta, el privado lo hace todo y el sector privado es lo máximo. Yo no creo eso, yo soy un social cristiano, por tanto yo creo en la economía social de mercado. ¿Qué te dice la economía social de mercado? Te dice, oye, estás loco, el que genera riqueza es el impulso privado. El impulso privado genera riqueza, pero el problema con el impulso privado es que cuando comienza el desarrollo del mercado libre, termina generando inequidades necesariamente y termina inclusive matando la libertad en esa mala competencia. Allí tiene que estar el Estado. No es verdad que el Estado no debe existir, como soñarían los ultraliberales, de ninguna manera. Necesitamos un Estado fuerte, sólido. ¿Para qué? Para que reglamente, vigile, fiscalice, intervenga cuando tenga que intervenir. ¿En procura de qué? De la justicia. Es decir, no es verdad que la libertad para los libertarios tenga que imponerse, ni que la igualdad tenga que imponerse. Los dos. Y el trabajo del Estado es asegurar libertad e igualdad como dos valores principales de la comunidad que queremos construir. Eso, aterrizado en la economía social de mercado, que está en la Constitución peruana, pero que no se ha practicado en el Perú, quiere decir que necesitamos un Estado del tamaño necesario para precisamente hacer estas tareas que le estoy asignando. Pero cuando hablamos de un Estado del tamaño necesario, también es cierto que claro, hay muchas veces argumentos que dicen, ya, hay corrupción. Entonces achiquemos el Estado. ¿Para qué vamos a tener ese Estado o para qué le vas a dar más recursos? Pero lo cierto es que Chile tiene una presión tributaria del 20%, Colombia va por ahí, ambos países, estaba revisando hoy, ambos países están procesando reformas tributarias.
En el Perú no queremos saber, parece mucho de eso, y tienes el 13% de presión tributaria. ¿Qué salud vas a tener con eso? ¿Qué educación vas a tener con eso? ¿Usted cobraría más impuestos? No, lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad. A ver, primero que nada, y esto te lo digo con plena convicción, en estos momentos de crisis espantosa en donde necesitamos reactivar la economía, lo último que me está preocupando es aumentar presiones tributarias. Necesitamos todo lo contrario. Yo lo que necesito ahorita es rescatar a las MIPYMES, por ejemplo, a los profesionales de cuarta categoría, por ejemplo, esos en los que nadie ha pensado, esos que no tienen cómo sobrevivir. Y el problema es que si no sobreviven, esos generan el trabajo más o menos del 60% de los trabajadores peruanos. Si la bodega cierra, si la peluquería quiebra, si cierra el restaurante, o el abogado independiente que tiene un par de asistentes cierran, esos dejan de darle trabajo a 2, 3, 4, 10 personas cada uno, y la cadena se cae. A eso tenemos que sostenerlos de todas maneras. Ahí hay un Estado que tiene que intervenir para decir, esperen un momentito, créditos para ellos a un año, los poquitos que lograron el crédito de reactiva de las pymes, hay que patearles un año el primer pago. No puede ser que en junio o en mayo tengan que pagar si nos volvimos a cerrar. No es culpa de nadie, no es culpa del Estado. Simplemente se les volvió a cerrar, es imposible que paguen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Que quiebren? ¡No! Tenemos que darles la posibilidad que reactiven el aparato económico, y para eso el Estado tiene que tutelarnos durante un año sin discusión. Ahora, mientras eso ocurre, el Estado tiene que generar trabajo, lo que yo llamo el buen trabajo. ¿Cómo? Hay dos vías. Una, destrabando proyectos. Enrique, en todo el Perú hay miles de proyectos trabados por 100 razones. Yo como presidente quiero ser un destrabador de proyectos para generar trabajo. Te pongo un solo ejemplo de una forma rápida de destrabar cerca de 900 proyectos. Hoy tenemos, la cifra puede ser más o menos 876 proyectos trabados por investigaciones de Contraloría, hoy. Y esto lo he conversado con funcionarios de Contraloría. Basta con dar una ley que permita que en el momento que el Contralor interviene se separen la investigación por un lado, cuerda separada, y la obra por otra, porque hoy día, frente a ese supuesto, investigando a un corrupto o a 2 o a 5, 100 personas se quedan sin trabajo, o 200, porque la obra para. La obra no puede parar. No solamente porque se necesita, sino porque en este contexto, hoy, ante la emergencia, lo principal es generar trabajo para los peruanos. Con ese proyecto de ley que vamos a presentar el 28 de julio, aspiramos de un plumazo a destrabar más de 800 proyectos y generar miles de puestos de trabajo. Pero lo otro es generar capital, que de eso se trata, no de ahuyentarlo, de atraerlo. Cuando yo escucho posiciones como las que dicen, vamos a poner un sobreimpuesto a la ganancia. Oye, el capital no tiene nacionalidad, tenemos que entenderlo. Yo soy peruano, yo soy recontra peruano, y seguramente quien me escucha también. Pero el capital no tiene nacionalidad, el capital llega a donde siente que está cómodo, y cuando vienen y le ladran y le dicen, te voy a cobrar, lo que hacen es hacer su Ahora, pero Alberto, en varios países se están escuchando los ladridos, ¿ah? No solamente en países de izquierda. Yo le hablaba de Colombia, le hablaba de Chile, que están trabajando sus reformas tributarias. Estados Unidos, Joe Biden va a financiar un programa de infraestructura el más ambicioso de la historia estadounidense con $1 trillón. ¿Cómo? Subiendo impuestos también. O sea, a ver, no me quiero poner... O sea, se va a necesitar más recursos. Si queremos, Enrique, estos créditos, la chamba, eso no es de un plumazo solamente, como dice. ¿Tú te imaginas frente a esa posibilidad cierta, estás bien informado, qué cosa pasaría si el Perú abre las puertas para que esos que van a huir de Colombia o Chile vengan acá? ¿Sabes la cantidad de trabajo que podríamos generar ahora que lo necesitamos más que nunca? Abramos los ojos. El Perú, y esto es una realidad en la economía, los países compiten. O sea, tener la posibilidad que vengan acá es generar trabajo. Y yo he dicho, no solamente en minería y en agroexportación, nosotros hemos identificado 4 fuentes de trabajo que nos parece bien importantes. Tenemos que generar leyes para atraer capitales en el sector forestal. O sea, no tenemos una política de desarrollo de los bosques en el Perú. Somos bendecidos por nuestros bosques, y teniendo mucho más que Chile generamos muchísimo menos. Hay que desarrollar ahí. En el turismo, no hace falta que te explique demasiado, ¿no es cierto? El turismo debería ser un boom en el Perú. Tenemos que generar la llegada de capitales para levantar el nivel turístico peruano. Acuicultura es otra actividad en donde podemos generar un montón de puestos de trabajo de inmediato. Construcción, siempre, ¿no es cierto? En el caso nuestro, en nuestro plan, construcción de vivienda social. Hemos proyectado 100.000 viviendas para el primer año, lo que significa 500.000 de puestos de trabajo. Es decir, aprovechar la oportunidad competitiva. O sea, esto es lo que... Si nosotros logramos que esos capitales vengan en lugar de irse, lo que vamos a tener es muchos puestos de trabajo, y es lo que necesitamos. El peruano necesita trabajar, no que le regalen plata, que le den trabajo para generar su propio dinero en dignidad. Y con eso, mira, esta es la vieja historia. Tú trabajas,
Tienes dinero, con ese dinero puedes comprar tus cosas, pero además puedes generar ahorro y puedes seguir creciendo, y con eso de repente tú te conviertes en el futuro emprendedor, y cuando tú emprendes tú das trabajo, y por tanto comienza este círculo virtuoso de generar riqueza. La riqueza es hija del trabajo, no conoce otra forma de nacer. Es lo que yo quiero hacer para el Perú en este momento de crisis, generar trabajo y dejar estas otras discusiones para que las discutan en otro país. Vamos a aprovecharlo más bien. Oiga, Alberto, a usted le fue bien en el debate, según todas las evaluaciones. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la identidad del PPC conectada con el electorado ahora mismo? Un memorioso malintencionado me recordaba hace algunos días un famoso mitin del Tucán Bedoya en la Plaza San Martín, y él decía, yo combato al APRA por sus ideas y combato a Acción Popular porque no las tiene, ¿no? Sí, claro, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el PPC en los últimos años? Y le hago esa cita precisamente por la expectativa que de alguna manera despierta ahora Acción Popular, con un tema medio polivalente, ¿no? Luego del papel que ha tenido Acción Popular en el último Congreso. Enrique, ¿Cómo el PPC revierte esta situación? Pero a ver, Enrique, es lo mismo, discúlpame, cuando Bedoya dijo esa frase que hoy es plenamente actual, Acción Popular ganó elecciones también, era la época de Fernando Belaúnde. Ya en aquel entonces, a decir de Andrés Tausen, Acción Popular era una confederación de independientes, decía Tausen, ¿no? Hoy, más que nunca, porque digamos, depende de qué Acción Popular me hablas, de la de Lescano, o la de Barnechea, o la de Díaz Canseco, porque son totalmente distintas, ¿no es cierto? Entonces, hoy día es lo mismo, o sea, en el caso de Acción Popular tú no terminas de encontrar cuáles son esas ideas, y en el caso de un candidato como el que han presentado, peor todavía, porque un día te dice azul y otro día te dice verde, sin ningún problema. Yo estaba en debates con él en donde sostenía una posición en función al auditorio y sostenía la contraria al día siguiente sin problema. Entonces, yo creo que la frase de Bedoya es recontractual. Tú has citado una cosa que le podría haber dicho hoy, así que ahí yo no veo dificultad. Ahora, si frente a eso, en un debate, mira, yo lo que reclamaba Enrique en esta campaña que yo he sentido particularmente difícil porque no hemos tenido igualdad de condiciones, esa es una realidad constatable. Yo decía, denme una oportunidad para estar todos en igualdad de condiciones. Y debo reconocer que esa oportunidad se dio en el debate, en donde estuvimos todos los candidatos con los mismos tiempos ante la audiencia nacional. Y que al final de eso, la audiencia haya determinado, a través de las encuestas telefónicas que en vivo y en directo hacían los canales de televisión, a través de la calle, que eso es más subjetivo, tú puedes decir, pero yo ahora vengo de caminar Jesús María y de hacer una caravana en la Victoria que ha sido, iba a decirte espectacular, pero no quisiera que la gente, me someto al testimonio de los periodistas que me han acompañado. Prefiero yo no decir nada, hay periodistas que han sido testigos de lo que está pasando en la calle. En la última semana hemos sido tendencia en las redes sociales 6 días. Me llaman de todas las regiones, ahora mismo vuelvo a entrar en contacto con Tarapoto, me llaman de todas partes a decirme cómo esto está subiendo. Si eso ha sido así, pues entonces efectivamente tenía razón. Dennos una oportunidad para estar en igualdad de condiciones y el Perú, ahora probablemente con una serie de otras características, sumido en la pandemia, con más tiempo, con más disposición de escuchar, escuchará esas condiciones y tratará, espero yo, de votar por el mejor. No es en vano que después del debate primero comenzó el cargamontón de la gente de Verónica Mendoza, me han dado de alma en las redes sociales, muy graciosos además, ¿no es cierto? Y después hace 3 días ha comenzado los golpes de Acción Popular. Acción Popular ha comenzado a pegarme. Y Lescano ha comenzado a pegarme. Yo ya le he dicho a Lescano, y aprovecho tu pantalla también, Enrique, en su última declaración Lescano me ha mandado a estudiar. Dice que tengo que estudiar. Perfecto. Yo encantado estudio. Yo le pido más bien un debate. O sea, él se cree que conoce. Entonces vamos a debatir del tema que quiera. Propongo la pantalla de TV Perú, de Canal 7. Vamos a debatir, ¿no es cierto? Porque creo que el pueblo peruano tiene el derecho de votar informado. Porque sueño que esta vez el presidente del Perú sea elegido por los votantes y no por las encuestadoras. Y entonces espacios de debate deben multiplicarse. Lo espero de corazón. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Para terminar, ¿qué hacemos con el Congreso? Una certeza que vamos a tener el domingo es el Congreso dividido en 10, 11, 12, vamos a ver en cuánto. Sí. ¿Qué hacemos con el Congreso? Esa es una razón más para insistir en que se vote por los mapas del PPC. Necesitamos un presidente concertador. Necesitamos un presidente capaz de conversar, de hablar, que conozca perfectamente las diferencias, que las pueda tener claramente
Yo ahora he pretendido explicarles a ustedes cuáles son las diferencias entre izquierda y derecha que no se entienden, para entender qué cosa está detrás del pensamiento de cada uno, y a partir de eso tener la capacidad de escuchar y de encontrar los puntos de contacto. A mí me han criticado mucho, Enrique, a lo largo de los últimos tiempos, por tratar de buscar unidades, juntar gente, porque yo decía, necesitamos, para mí el arte de hacer política no es el arte de combatir y destruir al rival, es el de ponernos de acuerdo, porque yo siempre digo, podremos tener discrepancias, sobre esas discrepancias peleamos y lo hacemos siempre, y estoy harto. Eso no puede ser la política peruana. Todos tenemos coincidencias y tenemos que encontrar esas coincidencias, porque encima de ellas vamos a construir. La única posibilidad de construir es esa, de unirnos, y para eso se necesita una persona que tenga paciencia, capacidad de escuchar, perseverancia y que insista, ¿no es cierto? Y creo humildemente que esas han sido las características por las que hemos sido hasta criticados en los últimos tiempos, pero que ahora resultan ser, me parece, virtudes frente al Congreso que tú muy bien has pronosticado vamos a tener. Así que, nada, de eso se trata. ¿Tú te imaginas que pongamos de presidente algún pleitista? O sea, digamos, más o menos conocemos ya los antecedentes de mis ocasionales rivales políticos. Alguien que ya destruyó el Perú desde el Congreso, o alguien que lo único que ha hecho toda la campaña es insultar a todo el mundo, insultar mujeres, pelearse hasta con su sombra. No, yo creo que necesitamos poner a alguien que tenga capacidad de consensuar, de conversar, de hablar. Alguien que no se sienta el privilegiado dueño de la verdad porque todo lo hizo él, ¿no es cierto? Tampoco. O sea, necesitamos alguien capaz de hablar. Y creo humildemente que esas características las tienen los que estamos postulando por los mapas del Perú con el PPC. Gracias, Alberto Bengolea, por su intervención. Suerte en